Mary Brooks comprobó por última vez las cifras del informe trimestral. 15 años como contable superior le habían enseñado a detectar la más mínima discrepancia. Se echó hacia atrás y miró la foto que tenía sobre la mesa. Daniel y ella de vacaciones en Italia el año pasado. 20 años de matrimonio, y él aún podía acelerarle el corazón. S.R.A. Brooks tiene que entregar el informe de gastos de este mes, le recordó Patricia al asomarse por la puerta de su despacho. Sí, claro, estaba terminándolo, sonrió Mary con calidez. Por cierto, ¿cómo fue la reunión con los proveedores? Oh, su marido hizo un trabajo brillante, como siempre. El señor Frost estaba muy satisfecho. Mary sintió un agradable calor en el pecho. Daniel siempre había tenido un don con los clientes. Era la misma forma en que una vez le había ganado el corazón cuando se conocieron en esta misma oficina. Por la noche, Mary recogió sus cosas más tarde de lo habitual. Quería tenerlo todo listo para poder dedicarse mañana por completo a preparar la llegada de su hijo. Tommy volvía a casa de la universidad para pasar el fin de semana, y ella pensaba preparar su lasaña favorita. ¿Todavía estás aquí? La voz de Daniel llegó desde la puerta. Pensé que ya te habrías ido a casa. Quería terminar el informe, respondió Mary, observando cómo su marido se ajustaba nerviosamente la corbata. Últimamente hacía mucho eso. ¿Estás bien? Pareces tenso. Solo cansado, mucho trabajo. Evitó su mirada. Escucha, hoy voy a llegar tarde. Tengo una reunión importante sobre un nuevo proyecto. Oh. Mary sintió una leve punzada de decepción. Vale, entonces nos vemos en casa. No me esperes con la cena. Le dio un rápido beso en la mejilla y se marchó. María permaneció sentada, sintiéndose extrañamente vacía. Antes, Daniel siempre le había hablado con detalle de sus proyectos y la había consultado. Pero ahora, de camino a casa, trató de alejar los pensamientos desagradables. Tienen una vida maravillosa, una bonita casa en las afueras, carreras de éxito, un hijo en una prestigiosa universidad. Daniel trabaja duro, eso es todo. Tal vez esté planeando un ascenso. Sí, probablemente sea eso. En casa, Mary se quedó en la ducha largo rato, dejando que el agua caliente se llevara el cansancio del día. Luego, se sentó en su sillón favorito junto a la ventana con una taza de té. El teléfono de Daniel, que había olvidado por la mañana, vibró suavemente sobre la mesa. Un mensaje de un número desconocido. Estoy deseando verte mañana. María sintió que el corazón le daba un vuelco. Dejó la taza, intentando calmarse. Podía ser cualquier cosa. Un cliente, un compañero. Pero entonces, ¿por qué el mensaje había llegado tan tarde? ¿Y por qué no había guardado el número? Sacudió la cabeza, descartando sus sospechas. 20 años. 20 años de confianza y amor. No dejaría que un mensaje cualquiera lo arruinara. Cuando Daniel volvió a casa después de medianoche, olía ligeramente a perfume de mujer, pero Mary ya estaba dormida, o al menos fingía estarlo. La mañana del lunes en la oficina comenzó con un anuncio inesperado. Jonathan Frost, director general de la empresa, reunió a todos los empleados en una gran sala de conferencias. Tengo el placer de presentarles a un nuevo miembro de nuestro equipo, dijo, sonando solemne. Angie Page se une a nosotros como mi asistente personal. Mary vio cómo la joven se acercaba con elegancia al estrado. 32 años, una rubia esbelta con el pelo y el maquillaje impecables, vestida con un caro traje de negocios. Irradiaba confianza y ambición. Gracias por la cálida bienvenida. La voz de Angie era suave y melódica. Estoy deseando trabajar con cada uno de vosotros. Mientras hablaba, Mary se dio cuenta de que Daniel, sentado en la segunda fila, no apartaba los ojos de la nueva empleada. Algo en su mirada la hizo estremecerse interiormente. Después de la reunión, Patricia apareció en el despacho de Mary. ¿Te has enterado? Dicen que antes trabajaba para Global Invest. Se fue después de un escándalo. Patricia, no empieces, la detuvo María. No saquemos conclusiones precipitadas. Solo te cuento lo que he oído. Patricia se encogió de hombros. Por cierto, hay rumores de posibles despidos. La crisis económica, ya sabes. María suspiró. Lo último que necesitan ahora son despidos. A Tommy le quedan 2 años de universidad y las matrículas son muy caras. Durante las semanas siguientes, Mary no pudo evitar darse cuenta de la frecuencia con la que Daniel llegaba tarde a las reuniones en las que Angie estaba presente. Un día, le llevó la cartera, que había olvidado en casa,
y los vio juntos en su despacho. Estaban muy juntos, riéndose de algo. Cuando Mary entró, ambos se apartaron bruscamente. «Oh, cariño». Daniel parecía un poco avergonzado. «Quiero presentarte a Angie. Estábamos hablando de un nuevo proyecto». «Sí, claro», sonrió Angie con profesionalidad. «Tu marido tiene unas ideas estupendas para ampliar el mercado». Mary se limitó a asentir, dejó el bolso sobre la mesa y salió. Le ardía el pecho de sospecha, pero no quería ceder a ella. Por la noche, en casa. «Veo que has estado trabajando mucho con la nueva ayudante de tu jefe». Mary intentó iniciar una conversación con cautela. «Es mi trabajo», respondió secamente Daniel. «Ella coordina todos los nuevos proyectos. Yo solo... ¿Solo qué?», alzó la voz. «¿No confías en mí? ¿Después de 20 años de matrimonio?» «Claro que sí», respondió Mary en voz baja, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Al día siguiente, en la oficina, Mary escuchó a dos compañeros hablando en el baño. «¿Has visto cómo la miraban?» Todos los hombres de la oficina se volvieron locos. Sí, pero sobre todo Daniel Brooks. Ayer almorzaron juntos en Le Petit. Mary cerró las manos fuertemente en puños. Daniel dijo que estaba en una reunión de negocios con un cliente. La situación era cada vez más tensa. Angie siempre se sentaba junto a Daniel en la reunión semanal. Intercambiaban miradas y susurraban en voz baja. Un día, Mary los vio salir juntos de la oficina a altas horas de la noche, riéndose de algo. «Llegas tarde», le dijo cuando Daniel llegó a casa. «Estaba en una reunión. ¿Con Angie?» «Basta, Mary». Cerró de un portazo la puerta del dormitorio. Aquella noche, no pudo dormir durante mucho tiempo, repasando todos los pequeños detalles en su cabeza. Las nuevas corbatas que él empezó a llevar, el olor a perfume desconocido, los constantes retrasos en el trabajo, los mensajes secretos en su teléfono. El ambiente en la oficina era cada vez más tenso. Crecían los rumores de despidos. Jonathan Frost empezó a celebrar reuniones privadas con los jefes de departamento con más frecuencia. Mary se dio cuenta de que algunos de los documentos en los que estaba trabajando desaparecían extrañamente de su ordenador. «Algo está pasando», le dijo a Patricia, haciéndole partícipe de su preocupación. «Ten cuidado», responde ella en voz baja. «Angie no apareció aquí sin más. He oído que varios empleados clave de Global Invest han sido despedidos desde que ella llegó». María se limitó a negar con la cabeza. No quería creer lo peor, pero su corazón le decía que aquello no era más que el principio de algo terrible. Esa noche, encontró a Daniel y Angie juntos de nuevo. Se separaron rápidamente al verla, pero Mary logró ver cómo la mano de Angie se deslizaba sobre el hombro de su marido. En casa, sacó una vieja foto de boda. Una pareja feliz, llena de esperanza y planes para el futuro. ¿Podría haber imaginado entonces que 20 años después todo podría cambiar tanto? María se despertó en mitad de la noche con el sonido de los mensajes telefónicos de Daniel. Él dormía profundamente a su lado y el teléfono, que había olvidado poner en silencio, seguía vibrando en la mesilla de noche. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. El corazón de Mary latía con fuerza mientras descolgaba el teléfono en silencio. Un mensaje de EP apareció en la pantalla. «No puedo dormir pensando en ti. La reunión de mañana parece tan lejana». A María le temblaron las manos. «AP, Angie Page». Abrió el mensaje. «Estuviste increíble en la presentación de hoy. Gracias por las flores, son preciosas. Te eché de menos este fin de semana. ¿Qué haces?». La voz aguda de Daniel la hizo estremecerse. «Yo... acabo de escuchar un mensaje». Mary sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Me estás espiando ahora?». Le arrebató el teléfono de las manos. «Es un asunto de trabajo. ¿A las 3 de la mañana?». Le temblaba la voz. «¿Preguntas del trabajo sobre lo mucho que te echa de menos? Lo has entendido todo mal». Daniel se levantó de la cama y empezó a vestirse. «Es un proyecto en el que estamos trabajando. Es un contrato importante. Angie está coordinando todo el trabajo. ¿Por eso te envía mensajes personales en mitad de la noche? Deja de montar una escena». Levantó la voz. «Estás siendo paranoico. Me voy a dormir a la habitación de invitados». Al día siguiente, en el trabajo, Mary intentó concentrarse en los informes financieros, pero los números se desdibujaban ante sus ojos. De repente, se dio cuenta de que un documento importante en el que había estado trabajando ayer
había desaparecido de su ordenador. «Patricia», llamó a su secretaria. «¿Has visto el archivo con el informe trimestral? Lo guardé ayer». No, Patricia parecía preocupada. «Pero últimamente mucha gente se queja de problemas similares. ¿Quizá haya un problema con el servidor?» Mary abrió la copia de seguridad del informe y se quedó helada. Las cifras habían cambiado. Errores en los cálculos que ella no había cometido. Le entró el pánico. Durante la pausa para comer, oyó una conversación en el pasillo. «El señor Frost está muy descontento con los errores de contabilidad». La voz de Angie era dulce como la miel. «Tal vez tengamos que hacer algunos cambios en el departamento de contabilidad». «¿Tiene a alguien en mente?», preguntó otra voz. «Tengo algunas ideas». Mary se apresuró a volver a su despacho. Intentaba ordenar sus pensamientos cuando vio a Daniel y Angie pasar por delante de su ventana. No se fijaron en ella, demasiado absortos en la conversación. Angie rodeó el hombro de Daniel con el brazo, acercándose como si quisiera contarle un secreto. «Esta noche en casa. Tenemos que hablar», dijo Mary cuando Daniel llegó del trabajo. «¿De Angie otra vez?», suspiró cansado. «¿Cuántas veces podemos? Algo está pasando en la oficina. Mis archivos están desapareciendo, mis informes están llenos de errores. Tal vez solo estés cansado», dijo él con tono indulgente. «Necesitas descansar». «No me hables como a un niño», explotó Mary. «Sé que me mientes, sobre los mensajes, sobre las reuniones». «¡Basta!», golpeó la mesa con el puño. «No voy a escuchar esto, te lo estás inventando todo». Esa noche, Mary no pudo volver a dormir. Recordó cómo había conocido a Daniel, un joven y ambicioso jefe de ventas. Cómo la había cortejado, regalándole flores y dejándole notas románticas en su escritorio. Ahora le regalaba flores a otra, le escribía mensajes a otra. En el trabajo, la situación era cada vez más tensa. Un día, Mary se encontró con que no podía conectarse al sistema. Su contraseña no funcionaba. Cuando el departamento de informática le devolvió el acceso, vio que habían cambiado varios archivos importantes. «Algo raro está pasando», le dijo a Patricia. «Alguien está interfiriendo en mi trabajo». «Ten cuidado», susurró Patricia. Escuché a Angie hablando con el señor Frost sobre la reorganización de los departamentos. Por la noche, Mary se quedó hasta tarde en la oficina, intentando resolver algunos problemas de papeleo. De repente, oyó voces procedentes del despacho de Daniel. La puerta estaba entreabierta. «Todo va según lo previsto». La voz de Angie apenas se oía. «Va a dimitir pronto. ¿Estás segura?». Era la voz de Daniel. «Confía en mí, cariño. Ya hemos hecho esto antes». Mary sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Regresó en silencio a su despacho, intentando no delatar su presencia. Ahora sabía con certeza que su marido y Angie no solo tenían una aventura. Estaban tramando algo contra ella. En casa, intentó volver a hablar con Daniel. «Sé lo que está pasando», le dijo en voz baja. «Te he oído hablar con Angie. ¿Ahora estás espiando?». Él se rió, pero había miedo en sus ojos. «Te estás obsesionando, Mary. Quizá deberías tomarte un tiempo libre. Deja de fingir», gritó. «Sé cuál es tu plan. ¿Qué plan?». Su rostro se volvió de piedra. «Te has vuelto loca. ¿Y sabes qué? Quizá deberías plantearte dejarlo. Está claro que no estás a la altura del trabajo». La mañana del miércoles empezó como de costumbre. Mary llegó temprano a la oficina para ocuparse de unos errores inexplicables en los documentos. De repente, sonó el teléfono interno. «SRA. ¿Brooks?». La voz de Patricia sonaba tensa. «El señor Frost ha venido a verla. ¿Quiere verla ahora?». Mary sintió que el corazón le daba un vuelco. Subió a la planta superior, donde estaba el despacho del director. Angie estaba junto a la puerta con una carpeta y los labios curvados en una sutil sonrisa. «Pase, señora Brooks», dijo con voz dulce. «El señor Frost la está esperando». Jonathan Frost estaba sentado detrás de su enorme escritorio, con rostro adusto. «Siéntate, Mary», señaló una silla. «Tenemos que hablar seriamente. ¿Ha ocurrido algo?», preguntó ella, intentando controlar el temblor de su voz. «Sí, ha ocurrido algo». Abrió la carpeta que tenía delante. «En los últimos 3 meses se han descubierto graves irregularidades en tu trabajo. Errores en los informes trimestrales, pérdida de documentos importantes, cálculos incorrectos. Pero eso es imposible». Mary sintió que la sangre se le escurría de la cara. «Lo he comprobado todo varias veces»,
Aquí está la prueba. Le entregó un montón de papeles. Échale un vistazo tú misma. Mary hojeó las páginas con manos temblorosas. Los números estaban cambiados, las firmas falsificadas, las fechas mezcladas. Esto no es obra mía, susurró. Alguien ha estado manipulando mis archivos. Con la señorita Page, por favor, llamó Frost. Angie entró con una nueva carpeta de documentos. Aquí están los resultados de la auditoría interna, señor. Todos los cambios en los documentos se hicieron desde el ordenador de la señora Brooks, utilizando su nombre de usuario. Eso no es cierto, saltó Mary de su asiento. Alguien hackeó mi cuenta. Puedo explicarlo todo. Por desgracia. Frost levantó una mano para detenerla. La decisión ya está tomada. La empresa no puede arriesgar su reputación por un error tan grave. Está despedida, señora Brooks. Pero... 20 años. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. He dedicado 20 años de mi vida a esta empresa. Seguridad la acompañará a su puesto de trabajo. Tiene una hora para recoger sus efectos personales. Mary caminó por los pasillos como en medio de la niebla. Los compañeros miraban hacia otro lado. Nadie se atrevía a hablarle. Solo Patricia intentó acercarse a ella, pero el guardia la apartó. Todo es un montaje, susurró Mary mientras guardaba sus cosas en una caja. Le temblaban las manos al descolgar las fotos de la pared. Las de su boda con Daniel, las de sus vacaciones en Italia, las de la graduación de Tommy. Lo siento mucho, dijo Patricia en voz baja cuando el guardia se dio la vuelta. Sé que no es culpa tuya. Mary apenas podía contener las lágrimas mientras se dirigía al aparcamiento subterráneo. Quería alejarse de aquel lugar en el que había pasado tantos años de su vida. De repente, oyó una risa familiar. Daniel y Angie estaban detrás de la columna. Los brazos de él rodeaban la cintura de ella. Sus caras estaban tan cerca. Todo salió perfecto, susurró Angie. Ya nada puede separarnos. Eres increíble, respondió Daniel y la besó. María dejó caer la caja de sus manos. El fuerte sonido les hizo apartarse de un salto. Mary, Daniel parecía sorprendido. ¿No es lo que piensas? ¿No es lo que pienso? La voz de ella se quebró en un grito. ¿Qué pasa, Daniel? Explícamelo. Explícame por qué mi marido está besando a la mujer que acaba de ayudarme a liberarme. Angie retrocedió hacia las sombras, pero tenía una sonrisa de satisfacción en el rostro. María, cálmate, intentó acercarse Daniel. Hablemos en casa. ¿En casa? Se rió histérica. ¿En la casa donde me mentiste durante meses? ¿Dónde planeaste mi traición? No es tan sencillo. Oh, es muy sencillo. Mary sintió que la ira y el dolor la desgarraban por dentro. Vosotros dos lo planeasteis todo. Falsificasteis documentos. Destruisteis mi reputación. ¿Y para qué? ¿Para que esta mujer pudiera ocupar mi lugar? Mary, por favor, no te atrevas. Le apartó la mano. No te atrevas a tocarme. 20 años, Daniel. 20 años he sido tu fiel esposa. ¿Y tú? ¿Le arruinaste todo? Angie finalmente salió de las sombras. S.R.A., Brooks, tal vez debería irse. No querrá tener que llamar a seguridad, ¿verdad? Mary la miró con un odio indescriptible. Os vais a arrepentir de esto, las dos. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, dejando la caja de ropa en el suelo. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no se las secó. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. ¿Cómo había podido estar tan ciega? En casa, Mary se quedó a oscuras, esperando a que Daniel volviera. Llegó tarde, oliendo a un perfume familiar, el mismo que ella había olido en sus camisas durante meses. «Tenemos que hablar», le dijo desde la puerta. «¿Sobre qué?» Se quedó muda. ¿Sobre cuánto tiempo has estado planeando esto? ¿Sobre cuántas noches has pasado con ella mientras yo te esperaba en casa? ¿O de cómo destruisteis mi carrera juntos? Las cosas han cambiado, Mary. Nosotros hemos cambiado. No, negó con la cabeza. Solo tú has cambiado. Te has convertido en una mentirosa y una traidora. Los días siguientes a su liberación se convirtieron para Mary en una pesadilla interminable. Apenas salía de su habitación y pasaba horas tumbada en la cama mirando al techo. El teléfono sonaba sin cesar. Colegas, amigos, incluso Tommy, de la universidad, pero ella no contestaba. ¿Qué podía decirles? «Mamá, ¿qué pasa?» La voz de su hijo en el contestador sonaba preocupada. «Papá dice que lo has dejado por el estrés, ¿es verdad?»
Llámame, por favor. Mary se agarró a la almohada, intentando contener las lágrimas. Su hijo no debe saber la verdad. No debe saber cómo es realmente su padre. Daniel casi nunca volvía a casa. Trabajando hasta tarde, reunión importante, viaje de negocios, eran los breves mensajes que enviaba sin siquiera llamar. Una mañana, la señora Henderson, su vecina, llamó al timbre. «Cariño, te he traído una tarta». La anciana parecía emocionada. «¿Cómo lo llevas?» Mary intentó sonreír, pero lo único que consiguió fue una mueca de dolor. «Gracias, señora Henderson. Estoy sobrellevándolo». «Mary». La vecina se retorció las manos con nerviosismo. «Tengo que contarte algo. Anoche vi a Daniel». El corazón de Mary se hundió. «¿Dónde?» «En Le Jardin. Ya sabes, ese nuevo restaurante francés del centro. Estaba con alguien. ¿Con una joven rubia?» La voz de Mary estaba hueca. «Sí». La señora Henderson le puso la mano en el hombro. Parecían muy cercanos. Él le dio una caja de algún tipo, probablemente joyas. Mary recordó su 20º aniversario el mes pasado. Daniel dijo que tenía una reunión urgente. Ni siquiera la saludó. «Gracias por decírmelo», susurró ella. «Si necesitas algo más». «No». María negó con la cabeza. «Solo necesito estar sola». De vuelta en la casa, empezó a fijarse en detalles que antes había ignorado. Corbatas nuevas en el armario de Daniel, facturas de restaurantes y boutiques, recibos de hoteles, reuniones de negocios, por supuesto. En el baño, encontró un recibo de un collar de diamantes. La fecha de compra era su aniversario. $3,000, para otra mujer. «¿Mamá?» La voz de Tommy volvió a sonar en el contestador. «Háblame, por favor. ¿Qué es lo que pasa? Papá está diciendo cosas extrañas». «¿Se va a mudar?» «¿Qué significa ruptura temporal?» Mary estaba sentada en el suelo del cuarto de baño, apretando una toalla contra su pecho, intentando ahogar sus sollozos. Su hijo pequeño. ¿Cómo podía explicarle que su padre había destruido su familia? Por la noche, Daniel regresó. Olía a perfume caro, no como el que ella solía regalarle. «Me voy por un tiempo», dijo, empacando su maleta. «Necesitamos un descanso». Mary se rió, pero era una risa hueca y muerta. «¿O estás diciendo que te vas a vivir con ella? No empieces». Ni siquiera la miró. «Lo has estropeado todo con tu paranoia». «¿Yo?» Cogió el recibo del collar. «¿Esta también es mi paranoia? $3,000 en joyas para tu amante en nuestro aniversario». Daniel la miró por fin. «¿Estás registrando mis cosas? Me estás arruinando la vida», gritó ella. «Mi carrera, mi matrimonio, mi familia. Es culpa tuya». Su voz era fría. «Has dejado de desarrollarte. Estás anclado en el pasado. Angie me entiende. Apoya mis ambiciones». «¿Ambiciones?» Mary sintió que le subía la ira. «¿Qué ambición? ¿Destruir la vida de una mujer que te ha dedicado 20 años? ¿Esa es tu ambición? No voy a escuchar esto». Abrochó la cremallera de la maleta. «Me pondré en contacto con mi abogado». Cuando la puerta se cerró tras él, Mary se hundió en el suelo. Fragmentos de recuerdos daban vueltas en su cabeza. Su primera cita, su boda, el nacimiento de Tommy, las vacaciones, las cenas familiares. ¿Era todo mentira? Los días siguientes se convirtieron en un interminable páramo. Mary no podía dormir y apenas comía. Se pasaba horas mirando viejas fotografías, intentando comprender dónde se habían torcido las cosas. Patricia intentó ponerse en contacto con ella varias veces. «María, escucha», le dijo en otro mensaje. «Sé lo que hicieron con los documentos. Tengo mis sospechas, pero no puedo probarlo. Han pensado en todo». Pero Mary ni siquiera tuvo fuerzas para responder. ¿Y eso qué importa? Ya lo habían estropeado todo. Una noche encendió las noticias locales. Angie estaba siendo entrevistada como nueva directora financiera de la empresa. «Estamos reorganizando departamentos e introduciendo nuevas formas de trabajar», decía con voz segura y profesional. Por desgracia, a algunos empleados les cuesta aceptar los cambios. Mary apagó el televisor y cayó de rodillas. Había llegado el momento. Todo estaba planeado desde el principio. Angie no solo quería a su marido, quería su trabajo. Y Daniel la había ayudado a conseguirlo. «¿Mamá?» «Tommy finalmente está en casa por el fin de semana». «¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué papá está en un hotel?»
Mary miró a su hijo, tan parecido a su padre, tan joven e ingenuo. A veces, querido, la gente no es quien creíamos que era, pero os queréis, ¿verdad? El amor, sonrió amargamente. El amor no debe destruir. Esa noche, tumbada en su cama vacía, Mary finalmente tomó una decisión. Ya no sería una víctima, encontraría la manera de demostrar su fraude, y les haría pagar. Mary apilaba mecánicamente la compra en la cesta del supermercado. Después de 2 semanas de soledad, por fin se obligó a salir de casa. La nevera estaba vacía y el reparto de comida la ponía enferma. Intentó no mirar a la gente que la rodeaba, temerosa de encontrarse con rostros familiares y sus miradas compasivas, o peor aún, críticas. ¿Mary? ¿Mary Brooks? Una voz familiar la hizo estremecerse. Se giró lentamente. Patricia estaba de pie junto al estante del café. Su rostro expresaba auténtica preocupación. «Hola, Patricia», respondió Mary en voz baja, intentando ocultar el temblor de su voz. «Dios mío, ¿estás bien?» Patricia se acercó, bajando la voz. «He estado muy preocupada. No contestabas al teléfono. Yo simplemente no podía». María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Escucha». Patricia miró a su alrededor. «Tenemos que hablar. Aquí no. ¿Quizá deberíamos ir a tomar un café?» María dudó. Una parte de ella quería huir a casa, esconderse del mundo, pero algo en los ojos de Patricia la hizo asentir. Estaban sentadas en una pequeña cafetería frente a un supermercado. María hizo girar entre sus manos una taza de café que aún no había tocado. Lo que pasó... Patricia se inclinó más hacia ella. «No fue un accidente. ¿Qué quieres decir?» El corazón de María empezó a latir más deprisa. «Llevo 25 años en la empresa, Mary. He visto todo tipo de cosas, pero lo que te hicieron...» Patricia negó con la cabeza. «Estaba planeado. Sé que Daniel y Angie... No se trata solo de su aventura», interrumpió Patricia. «Va mucho más allá. ¿Sabes lo que pasó con la anterior empresa de Angie?» María negó con la cabeza. «Hace 3 meses me encontré con una noticia antigua. Global Invest es la empresa donde ella trabajaba. En 2 años habían despedido a 5 empleados clave. Todo por errores en los documentos y pérdida de archivos importantes». María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quieres decir? ¡Es su letra!» Patricia sacó un sobre de su bolso. «Toma, echa un vistazo». El sobre contenía impresiones de artículos antiguos. María hojeó rápidamente el texto. «Despidos inesperados en Global Invest plantean dudas. Antiguos empleados acusan a la dirección de fraude». «¿Pero por qué nadie ha investigado esto?», susurró Mary. «Oh, sí lo han hecho», sonrió Patricia con amargura. «Pero no se encontraron pruebas. Todos los rastros fueron cuidadosamente tapados. Y de repente apareció un nuevo inversor, invirtió mucho dinero y todo el mundo se olvidó del escándalo». ¿Un nuevo inversor? La empresa en la que trabajaba entonces su marido. Mary sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Quieres decir que se conocían de entonces? Patricia bajó aún más la voz. Pero 2 semanas antes de que se fueran, vi algo extraño. Angie se dejó el teléfono en la sala de conferencias. Sonó y apareció un mensaje en la pantalla, de un número que empezaba exactamente igual que el de Daniel. El mensaje decía: «Está hecho. El plan está funcionando». Mary sintió náuseas. ¿Pero por qué? ¿Por qué harían esto? Dinero, poder, ambición. Patricia se encogió de hombros. «Después de que te fuiste, Angie fue ascendida. Ahora está a cargo de todo el departamento financiero. Y tú... Daniel es ahora su adjunto. Dios». Mary se cubrió la cara con las manos. «¿Cómo he podido estar tan ciega? No es culpa tuya». Patricia le puso la mano en el hombro. «Son profesionales. Ya han hecho esto antes. Pero tiene que haber alguna prueba, ¿no? Puede que la haya». Patricia bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Escucha con atención. Hay un servidor de copia de seguridad en la oficina. Todos los archivos, todos los cambios en los documentos, todo está almacenado allí. Incluso los datos borrados pueden restaurarse si sabes cómo. Pero yo no tengo acceso a la oficina». «No», sonrió Patricia. «Pero yo sí. Y sé quién más puede ayudar». «¿Quién?» «Mark, del departamento de informática. Nunca confió en Angie. Y él tiene acceso a todos los sistemas». Mary sintió una chispa de esperanza en su corazón. «¿Crees que aceptará ayudar? Ya lo ha hecho».
Patricia sacó una memoria USB de su bolso. Toma, aquí tienes copias de los registros de acceso a tu ordenador de los últimos 3 meses. ¿Adivina de quién es la dirección IP que aparece más a menudo y a las horas más extrañas? María cogió la memoria USB con manos temblorosas. Gracias. ¿Pero por qué me ayudas? Patricia miró largamente por la ventana antes de contestar. Sabes, mi hermana trabajaba para Global Invest. Fue una de las 5 personas que despidieron. Después de aquel escándalo, ella no pudo recuperarse. Perdió su casa, se divorció, volvió con Mary. No voy a dejar que esto vuelva a suceder. Hablaron durante varias horas más. Patricia le habló de las extrañas conversaciones que había oído en la oficina, de las reuniones secretas de Angie con la gente después del trabajo, de cómo había cambiado el ambiente en la empresa desde que ella había llegado. «Ten cuidado», le dijo Patricia al marcharse. «Son peligrosos y no se detendrán ante nada». «Lo sé», respondió María, apretando con fuerza el pendrive en el bolsillo. «Pero ahora tampoco me detendré». Cuando Mary volvió a casa, se sintió llena de energía por primera vez en días. Sacó su viejo portátil e introdujo el pendrive. Cientos de archivos, registros, archivos. En algún lugar debe haber pruebas. Y la encontraría. Sonó el teléfono. Daniel. Mary ignoró la llamada. Ahora tenía un nuevo objetivo, y no iba a dejar que ni él ni Angie le impidieran llegar a la verdad. Mary llevaba una semana sin salir de casa, pero esta vez no era porque estuviera deprimida. Su salón se había convertido en un auténtico cuartel general de investigación, con impresiones de artículos forrando las paredes, carpetas de documentos sobre la mesa y su portátil funcionando las 24 horas del día. Mark, del departamento de informática, resultó ser un verdadero tesoro. Con la ayuda de un software especial, pudo recuperar algunos de los mensajes borrados del correo electrónico del trabajo de Mary. «Fíjate bien», dijo durante una videollamada. «Aquí hay un correo electrónico del día 13. Alguien entró en su cuenta a las 3 de la madrugada y borró documentos importantes. ¿A las 3 de la mañana?» Mary frunció el ceño. «Pero la oficina está cerrada a esa hora». «Sí, así es. El acceso fue remoto, desde una dirección IP doméstica». Mary anotó la dirección. Más tarde comprobaría si coincidía con la dirección del domicilio de Daniel. Al día siguiente, Patricia llamó. «He encontrado algo en el archivo», dijo, sonando emocionada. «El currículum de Angie. Dice que trabajó en Nordic Solutions de 2020 a 2022. ¿Y qué? Pues que su marido trabajó allí como jefe de ventas durante el mismo periodo». Mary sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «¿Estás segura?» «Estoy completamente segura. De hecho, me puse en contacto con una amiga mía que todavía trabaja allí. Me contó una historia interesante. Resulta que Angie trabajaba en el departamento financiero de Nordic Solutions. En 2 años, hubo varios despidos sonados. El patrón era el mismo. Dice en los documentos, expedientes o Bauersa. Y de repente, Angie consiguió un ascenso. «¿Y sabes quién la recomendó para el nuevo puesto?», preguntó Patricia. «Daniel Brooks, que por aquel entonces solo era jefe de ventas». Mary empezó a indagar más. Encontró algunas fotos antiguas de eventos corporativos de Nordic Solutions en las redes sociales. En una de ellas, Daniel y Angie estaban uno al lado del otro, quizá demasiado cerca para ser solo colegas. La foto estaba fechada en diciembre de 2021, 3 años antes de que Angie llegara a su oficina. «Se conocían desde el principio», susurró Mary mientras miraba la foto. «Lo habían planeado todo de antemano». Una noche recibió una llamada telefónica de una mujer que no conocía. «Me llamo Helen Carter. Trabajé en Nordic Solutions hasta 2022. ¿Fue usted una de las personas que...?» «Sí». La voz de Helen temblaba. «Me despidieron por cometer supuestamente un error en mis cuentas. Pero sé que era mentira. Los vi juntos, a tu marido y a Angie. Se veían a menudo después del trabajo, pensando que nadie se daba cuenta. ¿Por qué no presentó una denuncia?» «Lo hice, pero todas las pruebas desaparecieron extrañamente. Y entonces empezaron las amenazas. Llamadas anónimas, cartas. Estaba asustada». Mary escribió cada palabra. La imagen era cada vez más clara. No era solo una aventura, sino una estafa cuidadosamente planeada. Con la ayuda de Mark, tuvo acceso a los correos electrónicos corporativos de Nordic Solutions. Había cartas entre Daniel y Angie que se remontaban a 2021. «El plan está funcionando perfectamente. 2 personas más han renunciado».
Pronto te ascenderán, y entonces... Tenemos que tener cuidado. No podemos dejar que nadie se entere. Mary empezó a trazar una cronología de los acontecimientos. 2021, diciembre, Daniel y Angie trabajan juntos en Nordic Solutions. 2022, marzo, una serie de despidos en la empresa. 2022, abril, Angie consigue un ascenso. 2022, junio, Daniel se traslada a una nueva empresa. 2024, enero, Angie entra en la oficina como nueva subdirectora. 2024, marzo, Mary es despedida. Todo esto estaba planeado desde hacía años, le dijo a Patricia. Estaban esperando el momento oportuno. Pero, ¿por qué un plan tan elaborado? Dinero, respondió Mary. Y no solo un sueldo o un ascenso. Empecé a comprobar los informes financieros de la empresa. Resultó que después de cada despido, Popeye, las empresas donde trabajaba Angie, realizaban grandes transacciones financieras. Se transfería dinero a través de cuentas en el extranjero y se cambiaba la documentación. No despiden a la gente sin más, explicó Mary. Utilizan estos despidos como tapadera para cometer fraudes financieros. Una noche, recibió una llamada de una antigua compañera de Global Invest. He oído que estáis investigando a Angie Page, le dijo en voz baja. Ten cuidado. Cuando empecé a hacer preguntas, me rajaron las ruedas y rompieron una ventana de mi casa. ¿Tiene alguna prueba? Puede que sí. Tengo algunos documentos, pero tengo miedo de entregarlos. Podrían descubrirlo. Mary entendía su miedo. Ella misma había empezado a notar cosas extrañas, coches raros fuera de su casa, llamadas extrañas en mitad de la noche. Una noche encontró un sobre en el buzón. Dentro había una fotografía suya saliendo de la cafetería donde había conocido a Patricia. En el reverso había una inscripción: «Deja de cavar». Pero María no iba a parar. Estaba cerca de la solución. Ya tenía pruebas de que se conocían desde hacía tiempo, pruebas de fraudes anteriores y testimonios de antiguos colegas. Tenemos que encontrar documentos financieros, le dijo a Mark. Si podemos demostrar que utilizaban su despido para ocultar transacciones ilegales, es peligroso, advirtió. La gente así no se detendrá ante nada. Lo sé, replicó Mary. Pero ya me lo han quitado todo. No tengo nada que perder. Trabajó día y noche, reuniendo pruebas, recuperando archivos borrados, poniéndose en contacto con antiguos colegas. Poco a poco, el panorama se fue aclarando. No se trataba solo de una historia de traición, sino de una compleja trama de fraude que llevaba años desarrollándose. Mary estaba sentada en una pequeña cafetería, mirando nerviosa a la puerta. Por fin apareció un joven con un portátil bajo el brazo. Alex, un amigo de Tommy de la universidad especializado en seguridad informática. «¿Señora Brooks?», sonrió a modo de saludo. «Tommy me ha hablado mucho de usted. Siento conocerla en estas circunstancias. Gracias por aceptar ayudarnos, Alex». Mary intentó hablar con calma, aunque el corazón le latía con fuerza. «¿Sabe Tommy por qué nos reunimos?» «No, le dije que te estaba ayudando con la restauración de archivos antiguos para tu currículum». Abrió su portátil. Mark me pasó todos los datos que pudo recopilar de los servidores de la empresa. Alex empezó a trabajar rápidamente con códigos y programas que Mary ni siquiera intentó entender. «Mira», le giró la pantalla. «Aquí tienes los registros de acceso a tu ordenador de los últimos 3 meses. ¿Ves estas entradas? Alguien ha estado entrando en su sistema a altas horas de la noche con regularidad. ¿Desde qué ordenador? Esta es la parte más interesante». Alex hizo zoom en una de las entradas. La dirección IP pertenece a un ordenador de la oficina 312. Mary sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «Es el despacho de Angie». «Así es, pero eso no es todo». Abrió otra ventana. «Mira estos archivos. Fueron modificados durante las mismas horas que el acceso no autorizado». En la pantalla apareció una lista de documentos: informes trimestrales, previsiones financieras, informes de auditoría. Todos ellos habían sido modificados en las semanas anteriores a su marcha. Pero, ¿cómo consiguieron mi contraseña? Lo más probable es que utilizaran un keylogger, un programa que registra todas las pulsaciones del teclado, explica Alex. ¿Y sabes qué es lo interesante? Lo instalaron desde un ordenador del departamento de ventas. «Daniel», susurró Mary. Alex siguió trabajando, y cada nuevo descubrimiento era impactante. Resultó que una semana antes de irse, todos los documentos importantes habían sido copiados a un disco externo. «Esto es increíble»,
dijo Alex, mostrando el nuevo archivo. He encontrado un documento interesante en el archivo del Departamento de Recursos Humanos. Es una solicitud de empleo de Angie Page para el puesto de directora financiera. La fecha de presentación es 2 semanas antes de que te vayas. Mary cogió la copia impresa. Estaba todo: el currículum de Angie, cartas de recomendación, incluso un plan para reorganizar el departamento financiero. Lo tenían todo planeado. La voz de Mary temblaba de rabia. Sabían que iban a despedirme incluso antes de encontrar los errores en mi trabajo. Alex mostró otro archivo. Y mira esto: un correo electrónico de Daniel a Recursos Humanos recomendando a Angie para el puesto. La fecha es de 1 mes antes de que te fueras. A Mary se le revolvió el estómago. Su propio marido no solo la engañaba, trabajaba activamente para destruir su carrera. Pero hay más. Alex abrió una nueva carpeta. Encontré una serie de correos electrónicos encriptados entre Angie y la dirección de la empresa. Hablaban de la reorganización del departamento financiero en diciembre del año pasado. Me enseñó los mensajes desencriptados. El plan está listo. Solo tenemos que encontrar una excusa. DB lo organizará todo. Conoce su sistema de trabajo. Asegúrate de que cualquier error quede debidamente documentado. ¿Es DB Daniel Brooks?, preguntó Mary, aunque ya sabía la respuesta. Lo más probable, asintió Alex. Y mira esto. Abrió un archivo con transacciones financieras. Inmediatamente después de su liberación, se realizaron una serie de extrañas transacciones. Se transfirieron grandes sumas de dinero a través de cuentas en el extranjero. ¿Y sabes quién firmó estos documentos? ¿Angie? Sí, pero se requería una segunda firma. ¿Adivina de quién? Mary cerró los ojos. Daniel. Así es. Utilizaron tu despido como cortina de humo para su fraude financiero. Alex siguió mostrando las pruebas: documentos alterados, firmas falsificadas, correspondencia secreta. Todo apuntaba a una estafa cuidadosamente planeada. Y finalmente, abrió un correo electrónico fechado la semana pasada. Un email de Angie a la junta directiva. Ella ofrece nombrar a Daniel como su adjunto, con un sustancial aumento de sueldo. María se quedó mirando todas estas pruebas, sintiendo cómo la ira y el dolor se mezclaban en su alma. 20 años de matrimonio, de confianza, de vida en común, todo ello sacrificado a la ambición y la codicia. ¿Qué vas a hacer con estas pruebas?, preguntó Alex. Mary miró largamente por la ventana antes de contestar. Voy a hablar con Jonathan Frost. Necesita saber qué está pasando en su empresa. Es peligroso, advirtió Alex. La gente así no se detendrá ante nada. Lo sé. Mary reunió todos los documentos. Pero no voy a dejar que sigan dirigiendo mi vida. De camino a casa, sonó el teléfono. Era Daniel. Mary, sonaba tenso. He oído que estabas reunida con gente del departamento de informática. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te parece? Su voz era tranquila. Estoy buscando la verdad. Basta, dijo. Su voz sonaba ahora amenazadora. ¿No sabes dónde te estás metiendo? Oh, sí que lo sé, respondió ella. Y pronto lo sabrá todo el mundo. Colgó el teléfono y aferró con más fuerza el archivo de pruebas. Mañana iba a ver a Frost, y esta vez no podrían detenerla. Mary esperaba a Daniel en su casa. Dispuso todas las pruebas sobre la mesa del salón: impresiones de correos electrónicos, informes de acceso a ordenadores, documentos financieros. 20 años de matrimonio se habían convertido en un montón de papeles que dejaban al descubierto la traición. A las 8 de la tarde, oyó girar la llave en la cerradura. Daniel venía a recoger el resto de sus cosas, como habían acordado. «Oh, estás aquí», pareció sorprenderse al verla en el salón iluminado. «Pensé que estarías... ¿en el dormitorio? ¿Llorando en tu almohada?» Mary habló con calma, aunque su corazón latía furiosamente. «Siéntate, Daniel. Tenemos que hablar. Mary, no tengo tiempo para... Siéntate». Su voz se volvió gélida. «O llamo a Jonathan Frost ahora mismo». Algo en su tono le hizo obedecer. Se sentó frente a ella, ajustándose nerviosamente la corbata. «Háblame de Angie», empezó Mary. Él suspiró exasperado. «Ya hemos hablado...» «No», lo interrumpió ella. «No hemos hablado. Me has mentido. Dime la verdad. ¿Cuándo empezó todo?» «Nada». Mary le puso delante una fotografía de un acto corporativo de Nordic Solutions. 2021, Daniel. Entonces ya estabais juntos, ¿no?
Él miró la foto largo rato y luego se pasó la mano por la cara. Fue hace mucho tiempo. Solo flirteábamos, nada serio. ¿Coqueteando? Mary puso las impresiones de los correos electrónicos sobre la mesa. Te he echado de menos. Estoy deseando verte. El plan está funcionando a la perfección. Es más bien un plan quirúrgico. Daniel empezó a tamborilear nerviosamente con los dedos sobre la mesa. De acuerdo, dijo finalmente. Sí, tuvimos una aventura, pero no tiene nada que ver con tu despido. ¿De verdad? Mary sacó el siguiente documento. Entonces explícame por qué la recomendaste para mi puesto un mes antes de que me despidieran. ¿Qué? Él intentó coger el papel, pero ella lo apartó. ¿Y por qué instalaste un programa en tu ordenador para vigilar el mío? No eres más que un paranoico. Alzó la voz. Todo esto son tonterías. ¿De verdad? Mary abrió su portátil. Entonces, veamos los registros de acceso a mi ordenador. Me pregunto por qué alguien entraba a las 3 de la mañana. ¿Y por qué los días en que desaparecieron documentos importantes? Daniel se puso pálido. ¿Podrían ser hackers? ¿Hackers? Se rió María con amargura. ¿Desde la IP de tu casa? ¿Las mismas noches que decías que trabajabas hasta tarde? Se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Vale, estalló de repente. Sí, Angie y yo estamos juntos. Sí, la quiero. Ella me comprende, apoya mis ambiciones. ¿Y tú? Tú estás atrapado en el pasado. ¿Y por eso decidiste destruirme? Nadie te destruyó. Fue culpa tuya. Cometiste errores en tus informes. ¿Qué errores, Daniel? Mary se puso de pie. ¿Los que cometisteis Angie y tú? ¿Los que aparecieron después de que alteraras mis archivos? Se detuvo de repente, dándose cuenta de que lo había soltado. Yo no quería decir que... ¿No? Mary se acercó más. Entonces, ¿cómo sabes lo de los cambios en los archivos? Oficialmente, solo eran documentos perdidos. Daniel se dio la vuelta. Lo has entendido todo mal. ¿Y las transacciones a través de las cuentas en el extranjero? Continuó Mary. ¿Las que se hicieron justo después de que me despidieran? ¿Cuándo conseguisteis Angie y tú la autoridad de doble firma? ¿Cómo? Se giró bruscamente, con el rostro retorcido por la ira. ¿Has estado hurgando en documentos confidenciales? ¿Así que ahora son confidenciales? Mary sintió que le temblaba la voz. ¿No son solo archivos perdidos? De repente, Daniel la agarró por los hombros. Escúchame con atención. Detén esta investigación. No entiendes en lo que te estás metiendo. Lo entiendo perfectamente. Le apartó las manos. Angie y tú tramáis algo, y mi despido formaba parte de vuestro plan. No puedes demostrar nada. ¿En serio? Mary señaló el escritorio con los documentos. Ya está demostrado. Mañana iré a ver a Frost. No te creerá. ¿Lo hará? Sonrió. Sobre todo cuando vea las pruebas de cómo utilizaste la empresa para blanquear dinero. La cara de Daniel cambió de repente. ¿Quién te ha hablado de eso? Es confidencial. Solo Angie y yo lo sabíamos. Se interrumpió, dándose cuenta de que lo había soltado otra vez. ¿Solo tú y Angie sabían qué, cariño? Se desplomó en la silla, con el rostro gris. No lo entiendes. Es mucho dinero, mucho dinero. Angie tenía conexiones, un plan. ¿Por eso me traicionaste? ¿Arruinaste mi vida? Yo no quería que resultara así. De repente parecía pequeño y patético. Al principio era solo una aventura. Luego Angie me habló de las oportunidades, el dinero, y mi carrera, mi reputación. ¿Fueron solo daños colaterales? Dijo que era necesario, dijo en voz baja, sin mirarla, que necesitábamos el control del departamento financiero, que usted nunca aceptaría semejantes transacciones. Mary miró al hombre que creía conocer desde hacía 20 años. Ahora tenía delante a un desconocido. Voy a solicitar el divorcio, dijo con calma. Y mañana todos estos documentos estarán sobre la mesa de Frost. Él te destruirá, susurró Daniel. Tiene contactos, dinero, y yo tengo la verdad, respondió Mary. Y créeme, es más fuerte que todo tu dinero. Cuando la puerta se cerró tras Daniel, Mary por fin se permitió llorar. Pero no eran lágrimas de desesperación, sino de rabia y determinación. Mañana empezaría una nueva batalla, y esta vez estaría preparada. 5 de la mañana. Mary se colocó frente al espejo, seleccionando cuidadosamente su ropa. Hoy todo tenía que estar perfecto. Eligió su mejor traje de negocios, el mismo que llevó a su entrevista de trabajo 15 años atrás.
Era azul oscuro, estricto pero elegante. La última vez que se lo puso fue para firmar un contrato importante hace 3 meses. Entonces, todo parecía tan correcto, tan fiable. Sobre la mesa de la cocina yacía una gruesa carpeta de documentos, fruto de noches en vela, horas de investigación y conversaciones con antiguos colegas. Cada hoja estaba numerada, cada prueba comprobada varias veces. Hoy no tenía margen de error. «Puedo hacerlo», susurró Mary a su reflejo. «Tengo que hacerlo». A las 6:30 ya estaba sentada en su coche frente al edificio de oficinas. Vio cómo los primeros empleados se apresuraban a trabajar. Ella solía ser uno de ellos. Llegaba temprano, preparaba informes, planificaba el día. Ahora todo ha cambiado. «Buenos días, George», saludó al guardia de seguridad de la entrada. «¿Señora Brooks?» Él levantó las cejas sorprendido. «¿Pero usted...» «Tengo una cita con el señor Frost», dijo ella, sin que su voz traicionara su inquietud interna. «Llámale». Mientras el guardia hablaba por teléfono, Mary echó un vistazo al familiar vestíbulo. Nada había cambiado desde hacía semanas. Los mismos cuadros en las paredes, el mismo olor a café de la cafetería, solo que ella ya no pertenecía a este lugar. «Está autorizada», dijo finalmente George, devolviéndole su pase temporal. En el ascensor, Mary recordó su último día de trabajo. Cómo había llegado hasta aquí con una caja de efectos personales, intentando contener las lágrimas. Entonces se sentía rota, destruida. Hoy sería diferente. Patricia esperaba fuera del despacho de Frost. Su pelo, normalmente impecable, estaba un poco despeinado, sus ojos cansados. «Está aquí», susurró, abrazando a Mary con fuerza. «Y no está de buen humor. Ayer tuvimos una reunión difícil con los inversores». «¿Cómo está Angie?», preguntó Mary en voz baja. «Tan confiada como siempre. Ayer presentó un nuevo plan financiero. Todo el mundo estaba entusiasmado», dijo Patricia con una mueca. «Nadie sabe lo que está pasando realmente. Pronto lo sabrán». Mary apretó la carpeta. «Gracias por todo, Patricia. Ten cuidado», replicó ella. «Son peligrosos». Jonathan Frost estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba. Este escritorio había sido testigo de miles de decisiones importantes, de la firma de millones de contratos, despidos y ascensos. Hoy sería testigo de otra conversación importante. «Tiene 5 minutos, señora Brooks», dijo sin levantar la vista de sus papeles. Y eso solo por respeto a sus logros pasados. Mary recordó cuántas veces se había sentado en este despacho, discutiendo informes trimestrales y estrategias de desarrollo. 15 años de trabajo dedicado. 15 años que intentaron deshacer con mentiras. «Necesitaré más tiempo». Le puso una carpeta delante. «Lo que tengo que mostrarle se refiere al futuro de su empresa». Frost levantó por fin la vista. En los 30 años que llevaba dirigiendo la empresa, había aprendido a leer a la gente. Y ahora no veía a una mujer rota suplicando una segunda oportunidad, sino a una profesional con información importante. Si estas son solo más excusas por sus errores, esto es una prueba del fraude sistémico que se está produciendo en su empresa. Su voz era tranquila y segura. «Y usted, señor Frost, es una víctima, como yo». Empezó a exponer los documentos metódicamente, como solía hacer con los estados financieros. «Empecemos con Global Invest. Aquí están los resultados de su auditoría interna de los últimos 3 años. Observe las salidas de empleados clave, todos en el mismo escenario. Errores en la documentación, archivos perdidos, transacciones sospechosas». Frost cogió los papeles a regañadientes. Sus cejas se alzaron ligeramente al ver las cifras. «Y aquí están los estados financieros de la misma empresa», continuó Mary. «Fíjese en las fechas. A cada despido le seguía una serie de grandes transacciones a través de cuentas en el extranjero. Millones de dólares simplemente desaparecieron». Dispuso los documentos en orden cronológico. El primer despido fue el del jefe de contabilidad. Una semana después, se transfirieron 2 millones a través de cuentas en las Islas Caimán. El segundo despido fue del director financiero. 3 días después, se transfirieron otros 5 millones a través de empresas de Belice. Frost empezó a estudiar los papeles con más detenimiento. Su rostro se puso cada vez más tenso. «Ahora mira esto». Mary le puso delante una nueva carpeta. «Nordic Solutions. El mismo esquema. ¿Y sabes quién trabajaba allí? Angie Page. Y Su voz tembló ligeramente.
Mi marido, Daniel Brooks. Ella me mostró fotografías, notas, correos electrónicos, pruebas de que Angie y Daniel se conocían mucho antes de que la despidieran. Y ahora viene lo mejor. Mary sacó un pendrive. Aquí están las grabaciones de seguridad del aparcamiento de Nordic Solutions. Fíjate en las fechas y horas de sus encuentros. Frost encendió el vídeo en su ordenador. En la pantalla, Angie y Daniel hablaban animadamente de algo, inclinados sobre unos papeles. La fecha que aparecía en la esquina de la pantalla era 3 meses antes de que Angie se incorporara a la empresa. Frost amplió la imagen. Un plan de reorganización de la empresa, responde Mary. Llevan tiempo preparándolo. Mi dimisión, el nombramiento de Angie, la nueva estructura directiva, todo estaba planeado. Le puso otro documento delante. Aquí está la solicitud de Angie para mi puesto. Mira la fecha, 2 semanas antes de que me fuera. Ella sabía que el puesto quedaría vacante. Frost se levantó y se acercó a la ventana. Contempló la ciudad despierta, los edificios que albergaban los despachos de sus socios y clientes. ¿Cuántos de ellos también habían sido víctimas de planes similares? Cuéntamelo todo, dijo finalmente, volviendo a la mesa. Desde el principio, durante las 2 horas siguientes, Mary le reveló metódicamente todo el plan. Le mostró cómo Angie y Daniel utilizaban todas las exenciones para realizar transacciones ilegales, cómo manipulaban documentos, falsificaban firmas, creaban empresas ficticias. Y aquí están las transacciones financieras de nuestra empresa durante el último mes. Expuso Mary los últimos documentos. ¿Ves el patrón? Los mismos métodos, las mismas cuentas en paraísos fiscales. Frost empezó a hojear los papeles, con un rostro cada vez más sombrío a cada página. Estas cifras, se frotó las sienes. Solo en el último mes han retirado casi 10 millones, y eso es solo lo que he podido rastrear, asintió Mary. Pero no todo es dinero. Mira la estructura de las nuevas filiales que ha creado Angie. Desplegó un diagrama de la estructura corporativa. Cada una de estas empresas forma parte de un plan más amplio. Mediante un sistema de participaciones cruzadas y complejos instrumentos financieros, se van haciendo con el control de activos clave. En 1 o 2 años, perderían el control real de la empresa. Frost estudió el diagrama durante largo rato, con los dedos agarrando el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Por qué me lo enseñas ahora?, preguntó por fin. ¿Por qué no has ido directamente a la policía? Mary le miró directamente a los ojos. Porque esta empresa ha sido mi vida durante 15 años. La he visto crecer y desarrollarse. Conozco a cada empleado, cada proyecto, y no puedo permitir que unos estafadores lo destruyan todo. La oficina se quedó en silencio. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado y el ruido lejano de la ciudad al otro lado de la ventana. Frost pulsó el botón del interfono. Patricia, llama a seguridad, y que vengan inmediatamente la señorita Page y el señor Brooks. Diles que es urgente, miró a Mary. Quédate aquí, por favor. Quiero que estés presente en esta conversación. No tuvimos que esperar mucho. Angie fue la primera en entrar, impecablemente vestida y segura de sí misma. Por un momento, el miedo brilló en sus ojos al ver a María, pero se recompuso rápidamente. Daniel la siguió. Parecía cansado, con ojeras. Cuando vio a su mujer, se quedó helado. ¿Qué está haciendo ella aquí? La voz de Angie era aguda. Siéntense. Frost señaló las sillas. Tenemos que mantener una conversación muy seria. Si esta es otra acusación suya... Daniel comenzó. No es una acusación, interrumpió Frost. Son pruebas. Y será mejor que empieces a decir la verdad. Ahora mismo. Empezó a exponer los documentos uno a uno, metódicamente, como un fiscal ante un tribunal. Global Invest, 5 despidos, decenas de millones a través de cuentas en el extranjero. Soluciones nórdicas, el mismo esquema. Y ahora aquí. Dígame, señorita Page, ¿es esta su letra? Angie trató de reír, pero sonaba falso. Ha habido un malentendido. Puedo explicarlo todo. ¿De verdad? Frost encendió el vídeo del aparcamiento. Entonces explica esto. Y esto. Le puso delante su solicitud para el puesto de Mary. Y sobre todo esto, desplegó el plan de reestructuración de la empresa. Durante las 2 semanas siguientes, el caos controlado reinó en la empresa. Jonathan Frost organizó una investigación interna masiva, trayendo a los mejores auditores y abogados. La oficina zumbaba como una colmena alborotada. Necesito saberlo todo,
dijo Frost en la primera reunión con el equipo de investigación. Cada transacción, cada firma, cada correo electrónico, indagar a fondo. Mary trabajó junto a ellos para ayudar a desentrañar la compleja maraña del fraude. Su experiencia y conocimiento de los procesos internos de la empresa resultaron inestimables. «Mirad esto», dijo, mostrando a los auditores una serie de transacciones. Cada vez que se despedía a un empleado clave, el dinero pasaba por esta red de empresas. Patricia trajo cajas de documentos antiguos del archivo. Encontré algo más. Quejas de antiguos empleados de Global Invest. Intentaron advertir del fraude, pero nadie les hizo caso. Un día, Helen Carter, ex directora financiera de Nordic Solutions, vino a la oficina. «Llevo 2 años callada», dijo con voz temblorosa. «Me amenazaron a mí y a mi familia». Su testimonio fue estremecedor. Describió cómo Angie y Daniel destruyeron metódicamente las carreras de las personas que podían desenmascarar su fraude. Primero, hubo errores menores en los documentos. Luego, problemas más graves. Desaparecieron archivos importantes. Y cuando una persona intentaba defenderse, ya tenían trapos sucios encima. Mark, del Departamento de Informática, descubrió todo un sistema de archivos ocultos en los servidores de la empresa. Fueron muy cuidadosos, explicó. Utilizaban un cifrado sofisticado, cambiaban las fechas de creación de los documentos. Pero encontré las versiones originales. Resultó que el esquema se había elaborado a lo largo de los años. En cada empresa seguían el mismo esquema. Angie conseguía un trabajo, demostrando una gran profesionalidad. Daniel le proporcionaba apoyo en la gestión. Identificaban blah, empleados de éxito en puestos clave. Comenzaba una campaña de descrédito. Tras el despido de la víctima, se hacían con el control de importantes flujos financieros. Lo hicieron en Global Invest, dijo Patricia, mostrando los documentos. Luego en Nordic Solutions, y ahora aquí. Cada vez, el esquema se volvía más sofisticado. Empezaron a llegar nuevos testimonios de antiguos colegas. Personas que antes habían tenido miedo de hablar ahora contaban sus historias. «Destruyeron mi carrera», dijo Thomas Baker, antiguo financiero de Global Invest. «Trabajé allí durante 15 años. En un mes me convirtieron en un empleado incompetente. Después de dejar Nordic Solutions, no pude encontrar trabajo durante 2 años», dijo Richard Clark. «Se encargaron de destruir mi reputación». Angie y Daniel fueron suspendidos de empleo mientras duró la investigación. Sus ordenadores y teléfonos fueron confiscados para ser analizados. «No tienen derecho», gritó Angie mientras los guardias la escoltaban fuera de la oficina. «Tengo amigos poderosos. Os arrepentiréis todos». Daniel se marchó en silencio, sin mirar a nadie a los ojos. La investigación reveló cada vez más detalles de su plan. Resultó que habían creado toda una red de empresas pantalla. «Mira», Mary señaló el diagrama. Cada una de estas empresas estaba registrada a nombre de testaferros. Por ellas pasaban millones de dólares que luego se perdían en empresas extraterritoriales. Frost dirigió personalmente la parte final de la investigación. «Quiero saberlo todo sobre sus conexiones en otras empresas. ¿Quién les ayudó? ¿Quién les encubría?» Poco a poco, la imagen se fue completando. Encontramos pruebas de fraude sistemático, falsificación y delitos financieros. «Esto no es solo una violación de la ética corporativa», dijo el abogado jefe de la empresa. «Se trata de delitos penales». 2 semanas después, Frost convocó una reunión de la alta dirección. «Los resultados de la investigación no dejan lugar a dudas», dijo, con voz severa. Angie Page y Daniel Brooks crearon una trama delictiva que causó pérdidas millonarias a la empresa. Abrió una carpeta de documentos. «Tenemos pruebas de su participación en tramas similares en otras empresas. Sus acciones provocaron el despido ilegal de varias docenas de empleados. Utilizaron recursos de la empresa para su enriquecimiento personal. La decisión fue unánime: despedir inmediatamente a ambos y denunciarlos a las fuerzas de seguridad». Al día siguiente, Frost llamó a Mary a su despacho. «S.R.A. Brooks» se levantó para recibirla. «En primer lugar, quiero ofrecerle una disculpa formal en nombre de la empresa. Le hemos fallado». Mary se quedó en silencio, esperando a que continuara. «Tu reputación profesional quedará totalmente restablecida», continuó. «Haremos una declaración oficial sobre los resultados de la investigación». Pero eso no basta. Le puso una carpeta delante. «Esto es una oferta de trabajo.
para el puesto de director financiero, con total libertad para formar su propio equipo. María miró los documentos durante largo rato. ¿Por qué yo? Porque has demostrado tu integridad y profesionalidad, respondió Frost. Y porque necesitamos a alguien que pueda arreglar el desaguisado después de todo este tiempo. Fue recibida con aplausos en la oficina. Colegas que hasta entonces habían tenido miedo de hablar con ella se acercaron para disculparse y apoyarla. «Bienvenida a casa», le dijo Patricia, abrazándola. Mary se asomó a la ventana de su nuevo despacho y contempló la ciudad. Había sufrido traición, humillación y dolor, pero había sobrevivido, y ahora empezaba un nuevo capítulo de su vida. «Ahora todo será diferente», susurró mientras abría el primer archivo de trabajo en su nuevo ordenador. A las 2 semanas de trabajo, el equipo de auditoría descubrió la asombrosa magnitud del fraude. En una sala de conferencias, las paredes estaban llenas de gráficos y diagramas que mostraban el flujo de fondos a través de docenas de empresas ficticias. Solo en el último trimestre retiraron $32 millones, explicó el auditor jefe James Miller, señalando un complejo diagrama. El dinero pasó por 7 jurisdicciones diferentes antes de aterrizar en cuentas privadas. Mary pasó horas revisando los documentos y observando patrones familiares. «Miren», mostró a los auditores. Cada vez que tenían una transacción importante, creaban un momento de crisis artificial. Se despedía a un empleado clave, se perdían documentos importantes y se cometían errores de información. Así se desviaba la atención del verdadero fraude. Toda una delegación de antiguos empleados vino de Global Invest. Contaron historias similares. Primero desaparecieron documentos pequeños, recordó Susan Porter, antigua jefa de contabilidad. Luego hubo problemas de acceso al sistema, y cuando por fin te dabas cuenta de lo que pasaba, ya era demasiado tarde. Tenían un dossier completo de errores e irregularidades contra ti. Robert Chang, antiguo analista financiero, aportó sus viejas notas. Llevaba un diario de todos los sucesos extraños. Fechas, horas, testigos. En su momento, todo el mundo pensó que estaba paranoico. Pero mira, todo coincide con las fechas de su fraude. Un examen técnico de los ordenadores de Angie y Daniel reveló un sistema de contabilidad por partida doble cuidadosamente oculto. Utilizaban un software especial, explicó Mark. Algunas cifras se mostraban a la dirección, mientras que otras, las verdaderas, se guardaban en archivos encriptados. La investigación reveló detalles escandalosos de sus vidas personales. Resultó que Angie y Daniel se habían conocido en la universidad, donde ya practicaban el fraude a pequeña escala. Encontramos sus expedientes académicos, explica Rachel Thompson, del departamento de RRH. Varios estudiantes les acusaron de robar trabajos de clase, pero no había pruebas. Mary asistió sentada a esta sesión informativa, sintiendo cómo cada nueva revelación borraba los recuerdos de su matrimonio. «Me mintió desde el principio», le susurró a Patricia. 20 años. Todo era mentira. La investigación reveló una extensa red de cómplices en varias empresas. «Mira estas firmas», señaló el experto financiero. En cada empresa tenían a su gente en departamentos clave. Alguien firmaba documentos sin comprobarlos. Alguien perdía archivos importantes. Alguien hacía la vista gorda ante transacciones sospechosas. Un día, una mujer mayor, antigua secretaria de Nordic Solutions, se presentó en la oficina. Debería habérselo dicho antes. Le temblaban las manos mientras sacaba un viejo diario. Les vi reunidos a altas horas de la noche, discutiendo algunos planes. Anotó fechas, nombres. Sus notas se convirtieron en una prueba importante de que su cooperación duró años. La investigación reveló que Angie tenía varios pasaportes falsos. Cada nombre tenía una cuenta bancaria distinta, explicó el investigador. Millones de dólares repartidos por todo el mundo. Cuando le mostraron esta información a Daniel durante el interrogatorio, acabó por derrumbarse. Ella nos prometió que nos haríamos ricos. Le temblaba la voz. Que nadie saldría herido. Solo un poco de optimización para las empresas. ¿Optimización?, espetó Frost. ¿A esto le llamas optimización? Has arruinado la vida de docenas de personas. Daniel se sentó con la cabeza gacha. No sabía que llegaría tan lejos. Al principio fue un pequeño fraude. Luego dijo que no había vuelta atrás.
Mientras tanto, Angie se comportaba de manera muy diferente. Durante los interrogatorios, se mostraba desafiante, amenazando a los abogados. «No probaréis nada», decía con una sonrisa. «Todo se ha hecho limpiamente, e incluso si encontráis algo, tengo amigos en las altas esferas». Pero su confianza se tambaleó cuando el equipo de Mark pirateó su portátil personal. «Aquí, mira», señaló a la pantalla. Una base de datos completa de todas sus transacciones. Llevaba un registro detallado de todos los fraudes, probablemente para su propio placer o para chantajear. Tenía nombres, fechas, cantidades, una lista completa de víctimas y cómplices. «Es increíble», dijo Mary mientras miraba los archivos. Anotaba todo, incluso las debilidades personales de las personas que planeaban destruir. También había una sección dedicada a sí misma. «MB tiene demasiados principios. No transige. Hay que eliminarla». Vulnerabilidades. Hijo en la universidad. Altas tasas de matrícula. Apego emocional al trabajo. D. Dice que confía plenamente en él. Utilicémoslo. Mientras María leía estas líneas, sintió que una nueva oleada de ira subía en ella. «Lo han calculado todo. Han utilizado mi confianza, mi amor por el trabajo. Los papeles del divorcio estaban sobre la mesa del abogado, ya firmados». Mary miró su firma, sintiendo una extraña mezcla de alivio y dolor. 20 años de matrimonio se habían condensado en unos pocos párrafos legales. «¿Está segura de que no quiere reclamar más bienes gananciales?», preguntó el abogado, Michael Green. «Por ley, tienes derecho a la mitad de todo». «No», respondió Mary con firmeza. «Quiero empezar de cero, que se quede con la casa. Lo único que quiero es libertad». Al salir del despacho del abogado, respiró profundamente el aire primaveral. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente libre. «Mamá». La voz de Tommy llegó desde su coche nuevo. Su hijo había venido a apoyarla en un día tan importante. «¿Va todo bien?», le preguntó abrazándola. «Sí, cariño. Ahora todo irá bien». Fueron a ver el apartamento que Mary pensaba alquilar. Era un apartamento pequeño pero luminoso, en una zona tranquila de la ciudad. «Es acogedor», dijo Tommy, mirando el amplio salón. «Y está cerca de tu oficina. ¿Te arrepientes de algo?», preguntó Mary de repente. «¿De que por fin le hayas enseñado quién eres en realidad?», interrumpió su hijo. «Mamá, estoy orgulloso de ti. Eres la mujer más fuerte que conozco». Se abrazaron, y Mary sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas, pero no eran lágrimas de dolor, sino de orgullo y amor. En la oficina le esperaba una sorpresa. Sus compañeros habían organizado una pequeña celebración en honor de su ascenso y su nuevo comienzo. «Queríamos demostrarte que no estás sola», le dijo Patricia, entregándole un enorme ramo de flores. «Todos estamos contigo». María miró alrededor de la oficina. Caras conocidas, sonrisas sinceras, personas que la habían apoyado durante este difícil periodo. «Gracias», dijo, intentando controlar sus emociones. Patricia se había convertido en su mejor amiga. Se reunían a menudo después del trabajo y hablaban de todo. «¿Sabes?», le dijo Patricia una vez durante la cena. «Cuando empezó todo esto, tenía miedo de que te derrumbaras. Yo misma no sabía que tenía esa fuerza», respondió María, removiendo su café. Parecía que el mundo se había venido abajo tras la traición de Daniel, pero resultó que solo era el principio de una nueva vida. Mary pasaba los fines de semana arreglando su nuevo apartamento. Tommy vino a ayudar. «Mamá, vamos a hacer tu espacio de trabajo aquí», sugirió, señalando el espacio junto a la ventana. «La luz es buena y tiene vistas al parque». Juntos eligieron los muebles, las cortinas y los cuadros. Cada cosa era nueva, sin pesados recuerdos del pasado. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende?», dijo una vez Tommy mientras armaba una estantería. «La forma en que has cambiado es como si brillaras de dentro a fuera». Mary miró su reflejo en la ventana. Sí, efectivamente había cambiado. La tensión de su rostro había desaparecido, sus hombros se habían enderezado y sus ojos brillaban. En el trabajo, se sumergió en nuevos proyectos con una energía que no había sentido en mucho tiempo. Sus ideas para reorganizar el departamento financiero recibieron todo el apoyo de su dirección. «Estás haciendo cosas increíbles», le dijo Frost en una ocasión mientras revisaba sus nuevas propuestas. La empresa necesitaba esos cambios desde hacía mucho tiempo. Patricia acudía a menudo a su despacho con una taza de café.
¿Recuerdas el día que viniste a contarme tus sospechas sobre Angie? Le preguntó una vez. ¿Quién iba a pensar que provocaría un cambio así? A veces, los peores momentos de nuestras vidas ofrecen las mejores oportunidades, respondió Mary. Una tarde, cuando ella y Patricia se quedaban hasta tarde en la oficina, revisando nuevos proyectos, su amiga le preguntó de repente: ¿No te arrepientes de nada? ¿Del divorcio? ¿De no haberte quedado con parte de la propiedad? Te debe mucho más que eso. Mary dejó los documentos y se acercó a la ventana. La ciudad del atardecer centelleaba de luces, tan brillante y vibrante como su nueva vida. «Sabe», comenzó lentamente, «cuando me enteré de su traición, de todas aquellas maquinaciones, pensé que nunca me recuperaría. 20 años, eso es toda una vida, todos nuestros sueños compartidos, planes, recuerdos, todo resultó ser una mentira. Me sentía vacía, destruida, pero entonces algo cambió. Volvió a Patricia. Me di cuenta de que toda esta propiedad, la casa, las facturas, es todo material, y lo que realmente me robó, mi confianza, mi amor, años de mi vida, no se puede compensar con dinero. Y cuando me di cuenta, me sentí aliviada. No quiero nada de él. No quiero que nada me una a ese pasado». Patricia se acercó y abrazó a su amiga. «Ahora eres diferente, ¿sabes? Eres más fuerte. Él quería destruirte, pero en lugar de eso, te hizo más fuerte». El fin de semana, ella y Tommy celebraron una pequeña fiesta de inauguración. Vinieron colegas del trabajo, algunos viejos amigos. El apartamento se llenó de risas, conversación y calidez. «Mamá, quiero hacer un brindis». Tommy levantó su copa. «Por la mujer más valiente que conozco. Por la mujer que me enseñó que la justicia siempre gana. Por la mujer que me enseñó lo que es la verdadera fuerza. Por ti, mamá». Mary sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Miró a su hijo y vio en él todas las cosas buenas de su vida, todo lo que merecía la pena salvar. «Y una cosa más, mamá», añadió Tommy cuando los invitados se marcharon. «He decidido cambiar de carrera en la universidad. Quiero estudiar Derecho Financiero. Después de todo lo que ha pasado, me he dado cuenta de lo importante que es luchar contra la injusticia». Mary abrazó a su hijo, sintiendo que el corazón se le hinchaba de orgullo. «¿Estás seguro? Esto significa un año más de estudio». «Absolutamente seguro», sonrió. «Me has demostrado que nunca es tarde para volver a empezar». El sol empezaba a salir sobre la ciudad cuando María entró en su despacho de directora financiera. Se había acostumbrado a llegar temprano este año. Le encantaban esas horas tranquilas de la mañana en las que podía pensar y planificar su día. Su despacho estaba ahora en la última planta del edificio, una habitación espaciosa con ventanas panorámicas. Las paredes estaban forradas de gráficos sobre el crecimiento de la empresa en el último año, y sobre su mesa tenía los últimos informes financieros. Bajo su dirección, la empresa no solo se había recuperado del escándalo, sino que estaba prosperando. «Buenos días, señora Brooks», entró Patricia con una taza de café. «Tengo noticias interesantes para usted. ¿Es algo urgente?» «Más bien, personal». Patricia se sentó en su silla. «Acabo de enterarme por mi amiga de Nordic Solutions. Angie Page se ha mudado a Londres, por su cuenta. Parece que Daniel y ella se han separado». María sintió que algo se agitaba en su pecho, no dolor ni alegría, solo un poco de sorpresa. «¿Qué ha pasado?» «Dicen que ha encontrado un nuevo y prometedor hombre de negocios. Y Daniel, bueno, se quedó sin nada. Todas sus cuentas conjuntas estaban a nombre de ella». Mary negó con la cabeza. Típico de Angie usar y tirar cuando ya no necesitaba a una persona. El día había sido ajetreado, con reuniones con inversores, una presentación de una nueva estrategia financiera y discusiones sobre la expansión internacional de la empresa. Bajo su dirección, el departamento financiero se ha convertido en un modelo de transparencia y eficacia. «Sus cifras trimestrales son sencillamente impresionantes», dijo uno de los miembros del consejo tras la presentación. «¿Cómo habéis conseguido semejante crecimiento?» «Honestidad y profesionalidad», respondió Mary con sencillez. «Resulta que cuando lo haces todo bien, no necesitas ningún fraude. Por la noche, cuando se iba a casa, le esperaba una sorpresa en la recepción. Mary». Una voz familiar la dejó helada. Daniel. Parecía viejo y demacrado. Su caro traje ya no le quedaba tan impecable como antes, y sus ojos eran inciertos. «¿Qué haces aquí?» Su voz era tranquila, sin una sombra de sus antiguas emociones. «Yo quería hablar.
¿Quieres tomar un café? María miró su reloj. Tengo 5 minutos. Hablemos aquí. Se acercaron a la ventana del vestíbulo. Daniel aplastaba nerviosamente un sobre entre sus manos. Seguramente ya te habrás enterado, de lo de Angie y yo. Sí, lo he oído, contestó Mary. ¿Y? Fui un tonto, Mary. Ella me utilizó. Todas las cuentas, todos los bienes, todo estaba a su nombre. Y ahora se ha ido, me ha dejado sin nada. Mary miró por la ventana el atardecer de la ciudad. En otro tiempo, esas palabras le habrían roto el corazón. Ahora solo podía sentir la ligera ironía de la situación. ¿Sabes qué es lo gracioso? Daniel continuó. Acabo de darme cuenta del error que he cometido. Tú eras real, honesto, leal, y cambié todo eso por una hermosa mentira, terminó Mary. Así son las cosas. Quiero arreglarlo. Dio un paso hacia ella. Empezar de nuevo. Podríamos... No. Mary le detuvo con suavidad pero con firmeza. No, no podríamos. ¿Pero por qué? Su voz era suplicante. He cambiado. Me he dado cuenta de mis errores. Porque yo también he cambiado, Daniel. Lo miró por fin a los ojos. ¿Y sabes qué? Te estoy agradecida. ¿Agradecida? Alzó las cejas sorprendido. Sí, te lo estoy. Si no hubiera sido por tu traición, nunca habría sabido lo fuerte que soy. Nunca me habría dado cuenta de que podía conseguirlo todo por mí misma. Que podía ser feliz sin ti. Daniel se quedó de pie, atónito ante sus palabras. Algo parecido a la comprensión y el arrepentimiento brilló en sus ojos. ¿Eres realmente feliz? Sí, respondió María con sencillez. Por primera vez en muchos años, soy realmente feliz. Le habló de sus logros, no para presumir, sino para que se diera cuenta de lo diferentes que habían llegado a ser sus trayectorias. Este año, nuestro departamento ha obtenido los mejores resultados de la historia de la empresa. Hemos abierto 3 nuevos destinos internacionales. Tommy se trasladó a la Facultad de Derecho para especializarse en Derecho de Sociedades, y yo, por fin empecé a vivir por mí mismo. Eres tan diferente, susurró. Pareces brillar desde dentro. Porque ya no vivo a la sombra de una mentira, replicó Mary. No intento ser conveniente para nadie, solo soy yo misma. En ese momento, un grupo de empleados entró en el vestíbulo. Saludaron a Mary y le sonrieron. Daniel vio el respeto en sus ojos, vio con qué facilidad y seguridad se desenvolvía su ex-mujer. Tengo que irme, dijo Mary. Adiós, Daniel, que encuentres tu camino. ¿Y el perdón? Preguntó de repente. ¿Podrás perdonarme alguna vez? Mary se lo pensó un momento. Sabes, ya te he perdonado, no por tu bien, sino por el mío. Para seguir adelante hay que dejar atrás el pasado, pero eso no significa que lo quiera de vuelta.